En mi video de cómo crear a los mejores villanos mencioné que me disgustaba la idea de tener villanos hipócritas en una obra, en el sentido que la extensa mayoría suele tener una ejecución bastante deficiente y realmente he visto muy pocos ejemplos de personajes de este estilo que estén bien escritos. Luego me puse a pensar sobre cuál sería el método correcto para lidiar con este tipo de personajes en una historia, y es precisamente lo que abarcaremos a continuación. Un tema interesante digno de un video, aquí les presento la que pienso es la forma ideal de cómo crear y manejar a personajes hipócritas, ya sean protagonistas, villanos o personajes secundarios. Empecemos con algo simple, la definición de lo que es la hipocresía, también denominada como el ser doble cara, o doble moral. Básicamente se resume a la práctica de clamar o simular tener unas intenciones, estándares o creencias que realmente no corresponden ni se ven reflejados en el comportamiento de uno mismo, en palabras más sencillas, manifestar algo que no eres. La razón por la que considero que la hipocresía es un atributo que, cuando es inconsciente, afecta negativamente a la narrativa de un personaje en obras de carácter lineal, se debe a que, como bien sabemos, la calidad de un personaje depende de su construcción, y dicha construcción está fuertemente influenciada por su conjunto de ideales, pensamientos y personalidad. El ser un hipócrita involuntario implica la existencia de una contradicción directa en sus principios y forma de ser, básicamente provoca que dicho personaje carezca de coherencia en sus acciones, y por lo tanto, que éstas no tengan ningún sentido o fundamento real. Profundizaré en lo siguiente por si no quedó claro, no se debe confundir a un personaje hipócrita que no es consciente de su situación, ya sea por sus sesgos o delirios de grandeza, y porque nunca es cuestionado dentro de su propia serie, lo que por cierto sí son signos de mala escritura, de aquellos que simplemente son embusteros, personajes que engañan a otros a conveniencia para lograr ciertos propósitos los cuales iban en concordancia con sus ideologías verdaderas, que dependiendo de la capacidad del escritor, pueden ser buenos elementos para una narrativa. Ejemplos de esta última clase abundan en multitud de obras, desde pequeñas escenas de caracterización hasta momentos relevantes para la historia de algún personaje. En estos casos me gusta referenciar a Star Wars, cuando Anakin interviene en la pelea entre el maestro Windu y el villano Darth Sidious, donde el primero estaba a punto de asesinar al Señor Oscuro luego de haberlo desarmado. Anakin menciona que matar a un oponente indefenso va en contra del código de los Jedi, y lo correcto sería someterlo a un juicio justo, pero su afirmación carece totalmente de valor una vez que recordamos que al inicio de la misma película, Anakin decapitó al conde Dooku luego de tenerlo a su merced, totalmente desarmado y sin manos, simplemente porque tuvo la oportunidad de hacerlo. Uno fácilmente podría notar la hipocresía en las acciones de Skywalker, pero el asunto aquí es que ni él mismo se cree la palabrería que dice. La única razón por la que abogó por dejar con vida a Sidious fue por su propio interés, puesto que necesitaba de sus poderes para salvar a su esposa y futuros hijos de una muerte prematura. A él realmente no le importaba el código de los Jedi y estaba dispuesto a mentirle a un maestro de la orden si eso le permitía salvar a su familia. Es por ello que no existe una contradicción interna en los ideales del personaje. Otro ejemplo lo podemos encontrar en The Dark Knight con el personaje del Joker. No hay que ser un genio para notar que el payaso es un mentiroso al extremo. A lo largo del filme apreciamos múltiples escenas de sus engaños respecto a sus discursos cuando interactúa con el resto de personajes, y la razón detrás de ello es que busca manipular a sus víctimas para incitarlos a cometer fechorías o simplemente para torturarlos psicológicamente. El momento más notorio es su charla con Harvey Dent. Ahí el Joker casualmente menciona que no planifica nada de lo que hace, que él es pura anarquía y no tiene intenciones más allá de cometer crímenes, cuando cualquiera que haya prestado atención sabrá que los planes del payaso son meticulosos y perfectamente diseñados. Aquí lo único que pretende es meterse en la cabeza de Harvey y utilizarlo a conveniencia bajo la fachada del anarquismo. La intención auténtica del Joker es probar que su pensamiento, el cual se lo revela a Batman al final de la pela, es de hecho realizable y que él tiene la razón. No hay contradicción de sus ideales en este contexto. Nota aparte, si quieren saber más acerca de los engaños del Joker y su verdadera naturaleza, les recomiendo el video que ven en pantalla, un trabajo muy bien explicado. Bueno, regresando al tema, pienso que la forma de manejar adecuadamente el elemento de la hipocresía en una obra es hacer que otros personajes de la misma respondan como se debe cuando se percatan de ella. Con esto me refiero a evidenciar y exponer dicho comportamiento, desafiarlo y no dejar que parezca que aquel atributo sea consentido por la historia.
También es posible elaborar un escenario en el que es el mismo sujeto quien se da cuenta de lo hipócrita que ha sido, y a partir de allí es que surge una reflexión para dar paso a un cambio en su actitud. Básicamente, el hecho de enfatizar lo hipócrita que es un individuo hace que este elemento sea verdaderamente relevante para el relato y resulte en alguna lección, en lugar de tan solo mostrar una conducta deplorable que no es objetada y carece de consecuencias para el que la realiza. En el caso de protagonistas o héroes, es aceptable incluirles ciertos rasgos de hipocresía en un comienzo, bajo la premisa de que tengan un desarrollo a lo largo de su historia que finalmente los lleve a superar dicha etapa. Después de todo, lo peor que un escritor puede hacer es degradar a un personaje que ya había culminado su desarrollo y toda su participación necesaria, al atribuirle defectos que nunca tuvo y que ni siquiera cuadran con su personalidad e ideales, sin ninguna razón aparente. Lo que he mencionado también aplica para los personajes secundarios, únicamente si es que uno desea otorgarles algo de profundización. Si nos referimos simplemente a terciarios que tienen un rol muy limitado o de plano personajes de fondo, entonces no veo inconveniente en no tener la intención de trabajarlos en demasía. Por otra parte, un buen pedazo de ejecución que puedo nombrar le corresponde al final de Soichiro Yagami de Death Note. Verán, durante buena parte de la serie a él se le reconocía por su rectitud y compromiso con la ley, su ideal de justicia intachable, pero conforme avanza la historia, el pobre hombre va perdiendo su sanidad y cordura, hasta llegar al punto de convertirse en un hipócrita, traicionar sus creencias y colaborar temporalmente con el asesino en masa que alguna vez juró detener, solamente para satisfacer sus deseos de venganza hacia Melo. Y claro que el acto de Soichiro no queda impune, es el mismo Melo quien deduce la hipocresía detrás de las movidas del supuesto oficial de la ley, su pensamiento interno es transmitido a nosotros como lectores, y su respuesta correspondiente ante las pretensiones de su enemigo es fulminarlo sin darle otra oportunidad. Resultado, escritura brillante. Ahora, si hablamos de villanos, la situación se pone más compleja. Sabemos que la hipocresía es una característica que se asocia muy frecuentemente con individuos viles y despreciables, pero incluso en el ámbito de la ficción esto puede tener una implementación que deja mucho que desear. Malos ejemplos de este tropo que de lejos me gusta sacar a relucir son, en primer lugar, Zamasu de Dragon Ball Super. Absolutamente todos sus ideales están basados en la hipocresía y la fanfarronería. El tipo cree tener un juicio perfecto y autoridad incuestionable, cualidades que según él alberga por ser un dios, cuando realmente apenas si era un aprendiz de Kaioshin. Su deseo infundado de exterminio a los mortales y sus sentimientos de superioridad por considerarlos vulgares salvajes se caen a pedazos una vez que notamos que él es el primer sadista en matar por placer, no solo a mortales, sino también a sus semejantes. La raza de dioses de la que tanto se enorgullece y alardea, simplemente es demasiado contradictorio y unidimensional para mi gusto, y lo peor es que nadie en la serie intenta refutarlo seriamente, o al menos evidenciar lo absurdo de su condición. Los protas solo lo agarran a vergazos hasta derrotarlo, una simple victoria física más no ideológica, lo que resulta insatisfactorio desde la perspectiva del espectador. Otro caso sería el de Stein, el asesino de héroes de Boku no Hero. Verán, su modus operandi consistía en cazar y eliminar a los supuestos falsos héroes que corrompían a la sociedad con valores igual de fraudulentos, y en un mundo donde los superhéroes son las fuerzas del orden por excelencia, no es de sorprender que también exista corrupción y codicia de por medio, es decir, busca famas, haraganes sin vocación, ambiciosos que realmente no les interesa la gente, y hasta ese punto de la obra sí que se nos había presentado algunos ejemplos de ese tipo de personas aborrecibles. El problema recae en que la serie se esfuerza demasiado por arruinar su ideología, al hacer que todos sus blancos no sean esas malas personas que acabo de mencionar, sino que sus víctimas siempre terminan siendo héroes auténticos, nobles defensores que sí cumplen con todos los requisitos para ser un héroe, como el hermano de Ida, y aún así, Stein se atreve a tacharlos de falsos ídolos sin presentar ningún argumento válido más que la palabrería de siempre, un completo desgraciado irracional. Nuevamente, lo peor es que él ni siquiera es consciente de lo contradictorio de sus acciones, y nadie del cast principal trata de exponer los notorios puntos débiles de sus afirmaciones. En todo caso, si un escritor desea tanto plasmar su idea de villano irracional, la mejor opción sería precisamente eso, presentar un enemigo que, en lugar de corresponder a un hipócrita proclamando ser algo que no es, aceptara su verdadera naturaleza y deseos, por más simplistas o unidimensionales que sean, al menos serían personajes honestos sobre sí mismos y podrían llegar a ser funcionales para una obra.
El ejemplo por excelencia que se me viene a la mente es Scar. El viejo león era absolutamente sincero respecto a su meta, él quería usurpar el trono de su hermano porque tenía ansias de poder y respeto, es directo con sus subordinados sobre la recompensa que les dará, y en ningún momento le interesó la seguridad o prosperidad de su raza ni pretendía hacerse quedar como el virtuoso o el moralmente correcto, simplemente era capaz de entregarlo todo por experimentar la sensación de autoridad que tanto anhelaba, y el resultado no solo es un personaje malvado, sino también memorable y carismático. Pero bueno, suficiente de interrupciones, llegó el momento de presentar a lo que vendría a ser una buena ejecución de villano farsante e hipócrita, y qué mejor que utilizar de ejemplo a uno de los mejores antagonistas en la historia del manga, hablo de Rao, de Hokuto no Ken. Me explico, a primera impresión Rao el Conquistador puede ser descrito como un fanático totalitario, sus creencias religiosas están ligadas al pequeño astro que presagia la muerte, él interpreta que cada individuo que haya apreciado dicha estrella está destinado a enfrentarlo, como si fuera un mandato dictado por Dios, básicamente Rao está seguro que tiene a Dios de su lado y que el hecho de que un hombre entable un duelo con él significa que su muerte acaba de ser declarada por el mismo Dios. En un caso opuesto, si una persona no se ha percatado de la estrella que representa la muerte, Rao entiende que todavía no ha llegado el momento de pelear con dicho individuo y por lo tanto pasa de largo. La razón detrás de su pensamiento se remonta a la época de su entrenamiento para convertirse en sucesor del Hokuto Shinken. Al final él no consiguió ser nombrado como tal, pero definitivamente adquirió un enorme poder que rivaliza o hasta supera al de los mejores guerreros del mundo. Rao se concebía a sí mismo como imbatible y clamaba que el motivo de su fuerza y buena suerte se debía a que fue bendecido por el mismísimo Dios, porque este último tenía planes de enfrentarlo en algún futuro, el único rival que podía estar a su altura. Pero luego confirmamos lo disparatado que es el Conquistador, cuando en la primera pelea a muerte con su hermano le revela que en realidad él no cree en el más allá, ni en la vida después de la muerte, por lo que sus convicciones respecto al Dios que tanto le gusta mencionar están totalmente distorsionadas y son convenientes a su criterio. Asimismo, Rao se presenta como una figura imponente y respetable, un peleador que tiene honor en las batallas, pero a la hora de la verdad, el tipo no tiene inconveniente en realizar movidas cobardes y sucias, como utilizar armas o cualquier cosa que le dé la ventaja en un combate contra alguien más poderoso que él, y encima lo interpreta como que su victoria está presidida por la voluntad de Dios. Mi punto es que Rao es un completo malnacido, y aún así, está increíblemente bien escrito y aprovechado, porque el autor Buronson sí que supo cómo manejar este elemento en su historia. El gigante es partícipe de múltiples momentos en donde le toca reflexionar y cuestionar si su modo de hacer las cosas es el correcto, y yo destaco especialmente dos momentos, uno durante la última batalla contra su hermano Toki, de la cual resulta vencedor y hasta tuvo la oportunidad de acabar con la vida de este último, pero es en esta instancia en la que por primera vez Rao se retracta de un ideal suyo en relación al destino y a Dios, y aprende algo llamado compasión, no solo optando por dejar con vida a la única familia que le queda, sino también haciéndole un favor milagroso para asegurarle la paz y el alivio por el resto de lo que le queda de vida. El otro momento vital corresponde luego de su humillante primera derrota ante Kenshiro, de la que casi no logra escapar vivo. El Conquistador queda tan traumatizado que hasta tiene pesadillas al respecto. Fue en ese preciso combate en el que experimentó por primera vez el terror, y a partir de ese hecho, su código y concepción de sí mismo se desmoronan, se percata de la inutilidad de sus ideales fallidos, y procede a abandonarlos para introducirse en una nueva faceta más directa y honesta consigo mismo, con la que permanecería hasta su caída final. El resultado es un villano jodedor, y recuerden, una ejecución lógica siempre será determinante al momento de lidiar con las variaciones ideológicas que pueda tener un personaje. En fin amigos, eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Continuaré subiendo un par de videos sobre narrativa que tenía pendientes y que habían sido solicitados por varios de ustedes. Se despide el criticador, gracias y hasta la próxima.